Hola a todos. En esta cátedra les quería comentar un libro que me encargó una amiga llamado Grandes Maricas de la Historia. Su autor es Álvaro San Juan. Y bueno, aunque el libro en general no me causó una gran impresión porque me parece que está escrito en un estilo extremadamente desenfadado para mi gusto. Pero bueno, sin embargo, el capítulo que le dedica a Montaigne me encantó. Entonces era el que les quería comentar. Él dice aquí, citando una anécdota de Stefan Zweig sobre Montaigne, que uno de los preceptores había manifestado abiertamente que era perjudicial para el tierno cerebro de los niños despertarlos por la mañana de golpe y con violencia. Por esta razón se ideó un sistema especial para ahorrar a los nervios del niño este insignificante trastorno. En su pequeña cama infantil, Michel de Montaigne se despierta todos los días con música. Flautistas y violinistas rodean la cama a la espera de que les den la señal de despertar al durmiente Michel con una suave melodía. Y esta delicada costumbre es observada con el más riguroso cuidado. Jamás me faltó alguien para rendirme este servicio, cuenta Montaigne. Bueno, me encantó ese dato, no me hubiera imaginado que hubiese existido o que exista un niño al que despierten con sonidos de flautas y violines. Bueno, qué maravilla. Por otro lado, también nos dice aquí San Juan que Montaigne tuvo un compañero de estudios llamado Etienne, con el que estableció una relación de amistad y de amor muy profundo. Y en una de sus cartas, donde expresa la pérdida por este fallecimiento, por este amigo que había muerto, nos dice así: mi vida, comparada toda ella con los 4 años que me fue dado disfrutar de la dulce compañía y camaradería de esta persona, no es más que humo, no es sino una noche oscura y tenebrosa. Desde el día en que le perdí, voy arrastrándome alicaído, y aún los placeres que se me ofrecen, en lugar de consolarme, redoblan en mí el dolor de su pérdida. Lo compartíamos todo, y ahora me parece que le estoy quitando su parte. Estaba tan hecho y acostumbrado a ser en todo uno de dos, que ahora me parece ser solamente medio. No ejecuto ninguna acción ni pasa por mi mente ninguna idea sin que le eche de menos, como hubiera hecho él si yo le hubiese precedido, pues así como me sobrepasa infinitamente en todo saber y virtud, así me sobrepujaba también en los deberes de la amistad. Madre mía, de verdad que esta cita me pareció muy impactante. Y por lo que dice aquí en el libro, Montaigne escribió esto 16 años después de la muerte de Etienne. Madre mía. Bueno. Por otro lado, nos cuenta también que Montaigne hizo un viaje en los últimos años de su vida con un grupo de jóvenes por Europa, y que en Roma Montaigne dice al final de sus memorias que no hay más absoluta y divina perfección que la de saber estar con uno mismo. Buscamos otras formas porque no comprendemos la propia, y nos alejamos de la propia porque no la conocemos. Con todo, podemos elevarnos sobre unos zancos, pero seguirán siendo nuestras piernas las que los muevan. E incluso en el más elevado de los tronos, seguiremos sentados sobre nuestro trasero. Las vidas más hermosas son, a mi juicio, aquellas que resultan las más comunes y humanas, con orden, pero sin milagro
ni extravagancia. Bueno, me pareció una maravilla esta cita sobre la importancia, el valor de saber estar con nosotros mismos y cómo no conocernos genera todo tipo de problemas y de búsquedas que a veces son pues innecesarias o inútiles. Y me encantó también ese final donde él dice que las vidas más hermosas son aquellas que resultan las más comunes y humanas, con orden pero sin milagro ni extravagancia. Hola amigos de la cátedra, por aquí Jailin Chirino. Espero hayan recibido un venturoso, bendecido y próspero año 2023. Quiero compartir un relato venezolano de Gustavo Díaz Solís titulado Ofidia, un texto que me gusta mucho precisamente por las descripciones y las reflexiones del que está constituido. Y figúrese que él inicia con una frase contundente que sabemos que nos habla de la muerte. Mi vida está detenida al margen de su vida apagada. Estamos hablando de personajes humanos y de personajes animales. Díaz Solís utiliza la personificación o la humanización, como lo llamemos este recurso literario, donde se le atribuyen características humanas a los animales y a las cosas, y en este caso a los animales. Los protagonistas son una serpiente, que es Ofidia, y su pareja, y un hombre y una mujer. El hombre mata a Ofidia para sorprender a la mujer, y una amiga de la serpiente se da cuenta del asesinato de Ofidia y va y se lo cuenta a su pareja. Entonces toda la historia es narrada en primera persona por la serpiente que queda sin Ofidia. Ofidia y yo teníamos mucho parecido. ¿Acaso por esto pude amarla tanto? Pero el hombre y la mujer eran distintos. Entonces el texto te va describiendo la vida humana y la vida animal. Después me gusta esta redacción y esta descripción y este párrafo bastante descriptivo donde dice: entonces el árbol familiar y las noches lóbrega de la estación lluviosa fueron de especial soledad. Un total desgano anuló todas mis normales apetencias. Supe en aquella imprevista conjunción cuánto había amado a Ofidia. Cómo estaba aferrada mi vida a la suya, bruscamente abolida. Quise morir, pero cómo es de cierto que la muerte no prospera donde hay demasiadas fuerzas sosteniendo la vida. Así, en aquellas tristes horas, mi inmensa energía no me dejó perecer. Mi aflicción era rechazada por esa vasta posibilidad vital que caracteriza a los seres de mi especie. Probé mudar de paisaje. Imaginé huir a una comarca desierta donde no hubiese espiral de liana ni redondez de árbol que me trajese su recuerdo. Intenté la evasión, pero al llegar a la margen del gran río me faltaron fuerzas, increíble, fuerzas para cruzarlo. Torné pues al cotidiano ambiente. Visité los sitios que habían sido de nuestra predilección, trepé, torturándome, nuestros árboles favoritos. Verifiqué las sinuosas huellas que habíamos trazado sobre las cuales comenzaba a cerrarse la hierba. Experimenté no sé qué placentero dolor en el dolor de revivir los días placenteros. En toda aquella peregrinación de congoja me acompañó, aguda esquirla, la idea de la venganza. Todavía estaban allí. Para el asesino, la muerte de Ofidia fue seguramente un hecho más, recuerdo a la deriva en el pasado. ¿Cómo era posible que una aberración de perspectiva hubiese convertido la más hermosa realidad de mi vida en razón de bastarda y racional complacencia? Aquellas horas fueron de interior consulta. Medité sobre la importancia que tenía este desconocimiento de las distintas especies con relación a sus respectivos ciclos vitales.
cómo uno intervenía violentamente en el ciclo de otra, sin reparar en las consecuencias de su intervención. Cavilando de esta manera, llegué a la conclusión pavorosa de que la creación era la obra de un poder poderosísimo e inspiradísimo inepto, puesto que no parecía haber otra manera de subsistir sino por la destrucción de los demás y la incorporación del organismo de otros seres en nuestro propio organismo. Y por debajo de estas convicciones recurría el rencor. Entonces figúrese la manera en la que él va relatando, en la que va describiendo lo que está sintiendo por la muerte de Ofidia, y después comienza la necesidad de tomar venganza, la necesidad de vengarse del hombre que mató a Ofidia, y empieza su sangre a arder, a volverse incluso hielo, porque ya no sentía nada, porque lo que quería era vengarse. Entonces quiero que lean, que terminen de leer esta historia, y que a mí me gustó muchísimo, y bueno, que estén muy bien. Chao. La casa de mi abuelo, a Manuelito Rodríguez de Vico. Se desarmaba. Mi abuelo en su casa se desarmaba. Dejaba un brazo en la mesa, el otro en la ventana, carne arriba, sangre abajo, el árbol se agitaba. Y al pasar las hojas, ellos llegaban. Encendían la hoguera, ella una vela en su recámara. Él iba el tiempo mío, iba el tiempo de ellos, y poco estaba en el de él. Construyó su casa en la huerta de su otra casa, pequeña, apartada, los niños y la abuela aquí, los libros allá. Nadie podía escuchar sus conversaciones extrañas, como Nacha, que solo escuchaba las palabras que todos callaban. Dialogaba con ellas. Muchos creían que con fantasmas. Aquí en Cabure, la casa de los abuelos acoge bien a los espantos, pero la casa de mi abuelo solo olía libros viejos. Estos aguardaban mis espacios, rincones que me esperaban después de recorrido largos tiempos. A mi cama venía su voz, me iba con él y levitábamos los dos sobre los ojos temerosos de mi madre. En esta vida nunca lo escuché recitar sus versos. Por eso este otro tiempo nuestro, desde donde lo veo atravesar las montañas del encanto, lo veo transformarse de negro a blanco, su cara redonda enflaquece, su pelo, su barba crece. ¿Quién es el abuelo ahora? ¿Quién fue ayer? ¿Quién será mañana? Sujetos que en mis montañas, en nuestras montañas, a caballo le quitan la flecha al venado de piedra y espantan al cerebro. Es que venir de allá y estar acá le incomodaba. Los reclamos de la abuela lo asustaban. Las manos temblorosas de la abuela lo angustiaban. La vela encendida lo hacían bajar de su casa a su otra casa. Café y arepa quemada. Quítate el vestido, Carmen. Café y arepa quemada. Una caricia, Carmen. Café y arepa quemada. Y decía que el abuelo venía con los espantos en su cabeza, la neblina allá afuera, y se agitaba todo lo que había en la casa del abuelo. Salían a observar a la niña en la cama y a esa otra niña debajo de la cama. Salían a consolar a esas almas atemorizadas al ver a los esclavos con sus machetes en mano. Salían a observar a la mujer en el río
rodeada por los enanos de las montañas. Un rosario en la silla, un demonio en la sala, uno de aquí, otro de allá. El rezo para calmar los corazones. Una caricia, carne. Se aquietaban entonces las cosas y se abrochaba el abuelo, el cinturón. Se aquietaban entonces las cosas, alumbraba el sol la recámara, volvía el abuelo a su casa, volvía la niña a secarse las lágrimas, cortaban otra vez el monte de los esclavos, volvían a temblar las manos de la abuela, se encendía otra vez la vela, volvía a dejar mi abuelo un brazo en la mesa, el otro en la ventana. Se desarmaba. Mi abuelo en su casa se desarmaba. Pies descalzos hacen crujir las hojas caídas en la huerta. Una bata blanca se dibuja en el monte. Unas manos, una vela sobre un plato. Una mirada triste se fija en esas hojas encendidas. Palabras incomprensibles que me ahogan. Solo queda el inodoro, el grifo, una mesa. Tu carne arriba, tu sangre abajo. Abajo como corriente de un río va la sangre de mi abuelo a apagar la vela del cuarto. Ahogar las aves marías que ellas rezaban cuando se desarmaban, cuando mi abuelo en su casa se desarmaba. Buenos días a los amigos de la Cátedra Libre, feliz año, espero la hayan pasado bien. En esta oportunidad quisiera recomendar este libro del autor Philip Blom, que se llama La Enciclopedia o Enciclopedia, como sea que se pronuncie en francés. Y se subtitula El triunfo de la razón en tiempos irracionales. Es por supuesto la historia de la gestación de la enciclopedia de Diderot y de Lambert. Entonces, en esa época lo que me interesa del libro, yo había escuchado varios libros de este autor, Philip Blom, bastante reputado. Tiene uno sobre la ilustración, sobre el coleccionista, tiene un libro sobre, creo que sobre Montaigne, bastante reputado como historiador y como ensayista, y nació en 1970, es historiador, es profesor de las cátedras de historia en Oxford. Pero este libro es interesantísimo porque entonces se va a constatar en esta historia que lo importante de la enciclopedia para la época en que se hace no es necesariamente porque fue la más grande, porque fue la con más artículos, no, sino porque a la época en que se enfrentaba. Por eso se subtitula así El triunfo de la razón en tiempos irracionales, porque se enfrentaba nada más y nada menos a los poderes de la iglesia y los poderes del fanatismo. Entonces es bastante interesante el estudio que hacen en esa época. Por ejemplo, el autor Philip Blom dice, o él trata de caracterizar, ¿no?, que en la época se daban muchos conflictos. Diderot comenzó muy influido por los jesuitas y luego por los jansenistas. Entonces, para cualquiera que revise la historia, el autor Philip Blom toma partido o trata de enfocar como sus simpatías van hacia Diderot, el autor que está estudiando, hacia los jansenistas, porque ellos representaron la contestación a los jesuitas en su época, que era, los jesuitas proponían que para acercarse a Dios o para ganar méritos con Dios dependía de las obras que los hombres hicieran a voluntad, pues es decir, que pusieran de su empeño, y los jansenistas creían en la predestinación. Lo tomaban de San Agustín, o erradamente de San Agustín. Por supuesto que mis simpatías están con los jesuitas. El defecto de los jesuitas fue que para su época apoyaron a la iglesia. ¿Qué más va a hacer, pues? Pero sí tiene entonces lógica que si el hombre no tiene voluntad, no habría que luchar por nada y uno se podría dejar la decepción, y ese es un camino fatalista también.
Por ejemplo, aquí dice, época en que se hace esta enciclopedia, o sea, representaba o contenía la visión científica y polémica de la época. Uno tiene que entender que los artículos, incluso se destacaba, el autor dice acá que lo más revolucionario de la enciclopedia no fue necesariamente como una concatenación de la erudición y artículos exhaustivos, no, sino que precisamente que buscaban ser polémicos, buscaban las curiosidades que podían interesar al lector. Era verdaderamente una obra que tenía un sentido estético y artístico. Eso la hace destacar y la hace trascender. Por ejemplo, decía que muy influido por el Tristan Sardi, tomó esa visión Diderot. Lo que le interesaba, jamás le interesó una obra que fuera necesariamente exhaustiva. Se fue haciendo así. Entre los colaboradores nada más y nada menos que contaban Voltaire, Rousseau, gente que para la época significaban las mentes más brillantes, no necesariamente de acuerdo entre ellas. Muchas disputas tuvieron entre ellos, pero significaban la luminosidad de esa época, los verdaderos intelectuales de esa época. Pero por ejemplo, la obra necesariamente estaba marcada por la subjetividad de ellos. Por ejemplo, aquí dice que en un artículo Diderot dice: las personas son más castas en los países fríos que en los climas cálidos. Hay menos personas apasionadas en Suecia que en España o en Portugal. Y sin embargo, las suecas tienen más hijos. Entonces él lo que está notando es una curiosidad, pues, porque le parece tonto. Diderot, como típico europeo o eurocentrista, su visión va a ser a veces racista o xenófoba contra los otros pueblos, contra los africanos, contra los chinos y tal cosa. De eso no se va a escapar Diderot como hombre al fin. Pero entonces interesantísimo, rico. Para nosotros, leer los artículos de la enciclopedia puede tener un antecedente de nuestro costumbrismo. Por ejemplo, cuando dice, para ser filósofo, en la entrada que pertenece al término de los filósofos, para ser filósofo basta con parecer profundo, decir algunas frases altisonantes y ser tenido por los demás como sabio. Luego se va a lo que verdaderamente sería un filósofo, pero primero se va al chiste, a la ironía. ¿Qué es eso? Eso es un antecedente de lo que nosotros vendría a ser el costumbrismo. La sátira mordaz del costumbrismo. Entonces me parece genial lo que se hizo en la enciclopedia, una verdadera revolución y avance del conocimiento. Y este autor Philip Blom, como ensayista, como nos trae las curiosidades de la época, es sensacional. Un abrazo. Esta cita va dedicada a la profesora Maylen, que siempre me critica que no hago cita, y tiene razón. Debería rescatar por lo menos esta de este autor. Cuando hace el estudio de la época en que se gesta la enciclopedia, dice esto el autor Philip Blom, de su libro del 2007. Dice: en los comienzos del siglo XVIII, París era una ciudad de poco más de 500,000 de habitantes. Con mucho era la mayor de Francia y la más elegante de Europa. Tenía, fíjense este pedacito, tenía la distinción y riqueza del actual Nueva York, la higiene del Cairo o de Caracas, y estaba tan saturada de espías como la policía del soviético Moscú. Es esa perlita, esa punta que nos tira diciendo que París era elegante, pero a la vez tenía la higiene de el Cairo, que ya sabemos cómo podría ser, o la de Caracas. Imagínense esa crítica. Bueno. Chao y un abrazo. Hola, yo soy Daniela Campos y hoy voy a compartir con ustedes un poema de Carlos Drummond de Andrade, que es un poeta brasileño. Bueno, ya yo había compartido con ustedes un poema de él ya hace varios números atrás, y este poema en particular habla sobre el tema de la Navidad, solo que, bueno, no tiene una traducción oficial al español, así que, bueno, hice una traducción libre al español venezolano. Y por eso el título del poema es San Nicolás al revés. San Nicolás entró por la puerta de atrás. En Brasil las chimeneas no son funcionales. Entró cauteloso, como el marido después de la rumba. Tanteando en la oscuridad, torció el interruptor y la electricidad golpeó a las cosas resignadas. Cosas que continuaban, cosas con el misterio de la Navidad. San Nicolás exploró la cocina con ojos inteligentes. Encontró un queso y se lo comió. Después sacó del bolso un cigarro que no quiso encender. Tuvo miedo, tal vez, de pegarle fuego a las barbas postizas. En Brasil, todos los San Nicolás tienen la cara afeitada.
y avanzó por el corredor blanco del claro de luna. Aquella habitación es de los niños. San Nicolás entró con cuidado. Los niños dormían soñando con otras navidades mucho más bonitas, pero sus zapatos estaban llenos de juguetes, soldados, mujeres, elefantes, barcos y un presidente de la República de celuloide. San Nicolás se agachó y recogió todo eso en el interminable pañuelo rojo de tabaco. Se hizo el tonto e hizo el nudo, pero lo apretó tanto que allá adentro mujeres, elefantes, soldados, presidente, peleaban por el apretón. Los pequeños continuaban durmiendo. A lo lejos, un gallo anunció el nacimiento de Cristo. San Nicolás volvió manso a la cocina, apagó la luz, salió por la puerta de atrás. En la huerta, el claro de luna de Navidad bendijo a las legumbres. Bueno, este poema en particular me pareció bastante interesante. Bueno, primero por el título, que se llama San Nicolás al revés. Entonces vemos cómo en este lado la cultura se enfoca más en el niño Jesús y es una tradición católica, cristiana, que en la figura de Santa, ¿no? Y otra cosa también bien interesante es que este poema se lo dedica a su sobrino. Entonces es un poema pensado realmente para un niño y bueno, digamos que tiene todas esas marcas de la tradición navideña que primero está presente en los niños, claro, y los niños en la habitación, los regalos, pero es bien interesante esta figura de Santa, ¿no? Un Santa bien humanizado, un Santa que va a la cocina y que tienen en su saco, en la bolsa, estos juguetes. Me pareció bien importante realmente la selección de estos juguetes, ¿no? Mujeres, que sería... Fíjense que no usa la palabra muñecas, usa la palabra mujeres, soldados, barcos y un presidente de celuloide, que es bien interesante. Y esto que cuando él coloca a estos personajes dentro de la bolsa y los aprieta, viene que surge como una revuelta, ¿no? Dentro de eso. Y en ese sentido podemos leer este poema como una metáfora, bueno, de estos pueblos oprimidos y cómo todo eso está visto desde afuera por alguien de poder, ¿no? Y cómo ese alguien de poder puede decidir cómo esas personas se mueven en un espacio bien reducido. Pero bueno, al final, digamos que Santa sale por la puerta de atrás porque lo que importa es que el gallo anunció que el niño Jesús nació. Y bueno, también me pareció bien importante cómo aparece la idea de la luz, de la claridad, y cómo bendijo las legumbres, o sea, algo bien natural, más orgánico y que, bueno, se antepone o es lo opuesto de toda la idea materialista, ¿no? Capitalista. Entonces es un poema que me gustó mucho y por eso lo quise compartir con ustedes. Chao, chao y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Hola amigos de la cátedra, los saluda Freddy Rodríguez. En esta oportunidad les quería decir un feliz año nuevo a todos y comentarles que es nuestro primer video del 2023. Mi lectura del mes pasado es una relectura y es el libro El retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde. Y creo que ya todos conocemos un poco de qué va esta lectura, pero en resumen trata sobre un pintor llamado Basil que descubre un joven con una belleza excepcional llamada Dorian. Y Basil llega al punto de obsesionarse con el que lo encierra para que nadie descubra de dónde viene la inspiración de sus pinturas. Y hasta que uno de los retratos que hace Basil sobre Dorian, por arte de magia, empieza a absorber la vejez que naturalmente debería tener el cuerpo de Dorian Gray. Y mientras van pasando los años, todos van envejeciendo menos Dorian. Creo que todos podríamos decir como que qué hermoso sería mantenerse joven y bello toda la vida, pero el escritor, que es Oscar, nos da un punto muy importante, que es el tema de que el ser humano, cuando cree que algo es ilimitado, busca la forma de degradarlo y dañarlo, y eso va a pasar con el alma de Dorian, ¿no? Ya que Dorian no podía envejecer, pero el retrato poco a poco va a mostrar la degradación del alma que va a tener Dorian por todos los comportamientos que tiene en el transcurso del libro. Aparte, Oscar también es un tema muy importante, que es el tema del miedo que tenemos también a envejecer, ¿no? Y es el punto de me seguirán amando cuando solo tengo un alma desgastada y no tengo un físico bonito, ¿no? Creo que es un miedo bastante común en todos los seres humanos.
Y otro punto importante que puedo resaltar del libro es que siento que hay un amor gay escondido que Oscar obviamente no lo hizo de manera explícita por la época en la que se escribió el libro, y me llama mucho la atención, ¿no? Cómo en esa época se pudo normalizar un romance o una amistad muy íntima entre hombres y amigos, porque no fue dicho de manera explícita, pero creo que en estos tiempos podríamos decir que es un amor gay totalmente abierto. Espero les guste mi resumen y espero puedan leer el libro.